En realidad el gofio nos viene acompañando unos 2000 años, pero que es un trabajito, es un trabajito. No, y a ver, aquí yo estoy simplificando todo para que la gente entienda, ¿no? Y totalmente, ¿no? Si son los de Drácula, sí. Nosotras, como ya han visto, sabemos de todo y a la vez no sabemos de nada, pero nos gusta rodearnos de gente que sí que sabe. Bienvenidos a Gilorio Cultural, un podcast sobre divulgación del patrimonio en la historia de la cultura canaria. Nosotras somos mi compañera Lucía, que es historiadora y politóloga, mi compañera Rocío, que es investigadora, arqueóloga y historiadora, mi compañera Eli, que es historiadora, Almudena, la técnico, que no se va a ver en todo el podcast, pero que está ahí detrás, y Álvaro, que no ha podido acompañarnos hoy, pero que está dentro del proyecto, y es historiador y arqueólogo. Y yo, que soy trabajadora social y soy Yanira. Esta iniciativa surge de la necesidad de llevar la historia y la cultura a los jóvenes y a la población canaria para que se den cuenta de que está totalmente viva en la isla y que se encuentra en cada rinconcito. Además, creemos que este tipo de discursos tienen que darse desde una mirada interseccional donde la etnia, el género, la sexualidad, la diversidad cultural o la clase social estén vigentes en los testimonios que queremos recoger. Claro que esta idea no hubiera surgido si una cabecita aquí presente no hubiera dicho: chicas, ¿nos presentamos a Fábrica de Ideas? Una convocatoria del Punto J en Santa Lucía de Tirajana que financia proyectos juveniles. Y obviamente le dijimos, sí, es una maravillosa idea. Y aquí nos encontramos grabando nuestro primer episodio. Nos encontramos en la molinería Pérez Gil, que se fundó en 1949 y que en el 82 pasó su sede al corazón de vecindario, que por aquellos años estaba creciendo exponencialmente. Como pueden ver, su maquinaria aún está en funcionamiento y además el antiguo edificio fue adquirido por el Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana en 2005, que aún puede ser visitado en algunos eventos que hace el municipio. Creo que se intuye un poco que el capítulo de hoy hablará sobre el gofio, que es parte identitaria de la cultura y la gastronomía canaria. Además, que consideramos que es muy importante hablar de él en estas fechas del Día de Canarias y sobre todo contando con la colaboración de la molinería Pérez Gil. También decir que hoy tendremos una invitada muy especial, que ya se descubrirá después, con la que haremos un recorrido sobre la importancia del molino y el gofio en Canarias. ¿Y qué sabe la gente sobre el gofio? Pues bueno, ahora introduciremos una sección con un par de entrevistas en la calle hablando de ello. Buenas tardes, soy Yanira de Gilorio Cultural y hoy hemos venido a la Avenida de Canarias, en vecindario, para saber cuánto sabe la gente del gofio. Acompáñanos. Perdón, ¿me contestaría unas preguntas sobre patrimonio de aquí de la isla? ¿Sobre el gofio? Depende. Es sobre el gofio. Sobre el patrimonio canario. Es sobre el patrimonio canario. ¿Y es corto, sí? Sí, son 3 preguntas. El gofio, no sé si tengo un poquito de ideas del gofio o no. Si quieres. Sí, vale, pero Claro. sí, a mí. No, son 3 preguntas, no pasa nada. Hola, buenas. ¿Estarían dispuestos a contestar 3 preguntitas súper rápidas y se llevan un premio? No, son sobre el gofio. Y a lo mejor se llevan un premio. Si aciertan 2, se llevan un premio. ¿Me dirías tu nombre? Yo soy Ana. Encantada, yo Yanira. Empiezo, ¿vale? ¿Cuántos años lleva existiendo el gofio en Canarias? Son de A, B y C. O sea que... A, 2000, B, 3500, C, 500. 500. No. Son 2000, no pasa nada. No te preocupes. Estamos hablando de años, ¿no? Sí. 2000 años, 2000 años, ¿te imaginas? 3500 o 500. 500 años, no, tiene que ser más. Bueno, vamos a poner 500, pero yo Lo que creo que ustedes no. crean, lo que ustedes crean. Venga, 500. No. ¡Ay, qué ignorante! No te preocupes, son 2000 años. Dios, pues mira que iba por 2000, Sí. pero digo... B. No, son 2000. ¿Cuántos años lleva existiendo el gofio en Canarias? ¿2000, 3500 o 500 años? 500. No, 2000 años. 2000. ¿2000? ¿Correcto? 3000. Son 2000. 2000, 3500 o 500 años. 2000. Sí, correcto. La segunda sería, ¿cuál es la diferencia entre el gofio y la harina? A, que la harina se hace con trigo y el gofio no.
B, el cereal del gofio se tuesta antes de moler y la harina no. O C, que en realidad son lo mismo, solo que aquí le decimos gofio a la harina. B. Sí. El B. Sí, correcta. Se tuesta. Yo creo que son lo mismo, aunque la textura es diferente, pero... ¿La C? No. No pasa nada. No, la B. El cereal del gofio se tuesta antes de moler. De moler, claro. Tuestan el millo primero. Exacto. El millo sí es maíz. Y vale, ay, de aquí a la biblioteca. ¿Cuál es la diferencia entre el gofio y la harina? Que la harina se hace con trigo y el gofio no. Que el cereal del gofio se tuesta antes de moler y la harina no. O que en realidad son lo mismo y aquí en Canarias le decimos gofio a la harina. Que el gofio se tuesta antes de hacer. Correcta también. La B. Que se tuesta. ¿Correcto? El primero. Que la harina se hace con trigo y no con gofio. No, es que se tuesta. No, la segunda, que se tuesta antes de... ¿Está correcta? Y la última preguntita, ¿vale? La molinería Pérez Gil se encuentra aquí arriba. ¿Cuántos años lleva fabricando gofio de manera artesanal en nuestro municipio? A, 89 años, B, 96 años o C, 77 años. El B otra vez. No, son 77 años de manera artesanal con molinos de piedra volcánica. 67. 77, sí, esa sí es correcta. Muchas gracias. Vamos a decir. ¿Cuál? A. No, 77. La última. Sí. La molinería Pérez Gil, que está aquí arriba. Sí. ¿Cuántos años lleva fabricando gofio de manera artesanal en nuestro municipio? A, 89, B, 96 o C, 77. Yo creo que lo menos 90 y algo. No. 77 años. Vale, bueno. Muchas gracias. De 3. Les entrego esto. Pero he aprendido. Somos un podcast sobre cultura y patrimonio y divulgamos sobre estos temas. Este es nuestro QR y estas son nuestras redes. No pasa nada, Claro. eso demuestra que tenemos que seguir conociendo. Y mira que desayuno gofio todos los días. Vale, y la tercera, la molinería Pérez Gil, que se encuentra aquí arriba. ¿Cuántos años lleva fabricando gofio de manera artesanal en este municipio? A, 89, B, 96 o C, 77. 77. Sí, eres la primera que se lleva nuestro paquetito de gofio de Pérez Gil. ¿De verdad? Sí. Me encanta. Muchas gracias por participar. 96. No, 77 años. Pero igualmente ha ganado premio. Se ha llevado un paquetito de gofio de la molinería. Y estas son nuestras redes sociales. Nosotros somos un podcast sobre divulgación y patrimonio de la cultura de la isla. Pues muchas gracias. Muchas gracias a ti por participar. Igual. La última es la molinería Pérez Gil, que se encuentra aquí arriba. ¿Cuántos años lleva fabricando gofio de manera artesanal en nuestro municipio? ¿99 años, 89 o 77? 77. ¿Sí? ¿3 de 3? ¡Toma! ¡Wow! Pues acaban de ganar un paquetito de gofio de la molinería Pérez Gil. Y además, nosotros somos un podcast de divulgación y patrimonio sobre la cultura de la isla. Nos llamamos Gilorio Cultural y estas son nuestras redes. Muchísimas gracias por participar y por estar aquí. Bueno, igualmente. Bueno. Bueno, pues ahí se comió gofio. Muchas gracias, hasta luego. Pues muchísimas gracias, que siga disfrutando. Bueno, igualmente. ¡Qué chuli! Tía, acabamos de dar los 4 paquetes. ¡Su! Y la gente no sabe que el gofio se hizo hace 2000 años, pero sí saben que la molinería Pérez Gil lleva 77 años activa, lo cual está bastante curioso. ¡Vámonos! Bueno, aunque mucha gente en realidad no lo sabe, en realidad el gofio nos viene acompañando unos 2000 años. ¿Sí? Desde los antiguos canarios que lo trajeron, lo importaron, sus cereales, eso sí, no era el gofio que conocemos nosotros hoy de millo, sino de trigo y de cebada. Parece que el de cebada era su favorito según los registros arqueológicos, pero viene del norte de África junto con ellos. Al principio parece que lo molían con piedra basáltica, de esa manera se sigue haciendo aquí en muchos de los molinos tradicionales como en la molinería Pérez Gil. Y además, no sé si sabes lo de la diferencia con la harina. No tenía ni idea. O sea, el gofio no es simplemente una harina de millo. ¿Y qué más es? Para tú hacer gofio tienes que tostar primero y eso es lo que hace la diferencia.
Además, lo convierte en un alimento que puedes consumir súper rápido, ya que está tostado. No tienes que ponerte a cocinar, que eso en el campo, cuando estás trabajando pues, en la agricultura, la ganadería y demás, no solamente es un alimento súper fácil, sino súper nutritivo, rápido de consumir, y bueno, es la bomba. Además, en Gran Canaria, no sé si conocen lo de la higuera. No, ¿el qué? No, ni idea. ¿Tú has Pues ido al sí, yo Museo sé que hay Canario? higueras por ahí arriba, pero Seguro. no. Aquí, nuestra compañera biantropóloga física, lo voy a decir bien. ¿Has visto lo de las caries? Sí, es verdad que tienen como un estudio de caries que hablan de azúcares que se consumían, ¿no? El desgaste dental, claro. ¿Qué pasa? Que en Gran Canaria tenemos la particularidad, o al menos no creo yo, por lo que he leído, que no se ha encontrado registro arqueológico en otras islas, de que aquí tenemos la higuera. Ellos consumían higos, los primeros habitantes de la isla consumían un montón de higos. O sea, que comen higo, gofio, pero algo más. Claro, y el higo yo supongo que el desgaste lo trae por el azúcar que tiene. Exacto, los azúcares son lo que le llenaba de caries. Aparte también es verdad que algunas veces con la molienda, Claro. alguna piedrilla pues también generaba ese desgaste del consumo Claro. de gofio en los dientes. Y es interesante, ¿no? Porque bueno, que hablaremos un poco con la entrevistada, ¿no? Que la molienda con la piedra, tengo entendido, y hay estudios, ¿no? De que aportaba también minerales Al gofio. al gofio. Sí, según el tueste, según la molienda, pues tiene unos minerales u otros, o mayor cantidad de unos o de otros, sí. Sí, sí. Y lo que me comentabas antes de que no solamente era el gofio, aunque es verdad que era su alimento principal, tenemos también productos proteicos, pero en menor cantidad. Sobre todo leche, derivados de la leche como el queso, ellos tenían sus cabritas y demás, pero no se consumía carne de manera muy recurrente tampoco. Aunque es verdad que luego todo esto da un giro brutal con la conquista, empieza a cambiar mucho la manera que tenemos de consumir gofio. Bueno, en la manera que tenemos de consumir casi todo, porque al final cuando se empiezan a conquistar territorios americanos se empiezan a importar también productos, ¿no? Que aquí, bueno, uno de los más importantes, bueno, es que fundamentalmente se trabaja con la papa y con el millo hoy en día, y el tomate, que también es algo que no se puede entender el desarrollo de la isla en el último siglo prácticamente sin hablar del tomate. Y todo eso viene de América. Importantísimos para nuestra gastronomía y para nuestra identidad cultural como canarios. Exacto, pero que hay mucha gente que lo identifica directamente con algo a lo mejor más anterior a la conquista y tal, pero obviamente los cultivos que vienen de América no son anteriores a la conquista. Y uno de ellos es el millo. Y el millo durante mucho tiempo se pensó que había venido a Canarias, que había llegado aquí a través de la península, porque los primeros conquistadores, pues que eran generalmente extremeños o andaluces principalmente, lo habían traído, se habían traído piñas de millo guardadas y en sus propios huertos habían intentado replantarlo en la península. Durante un montón de tiempo, digamos que se fue un poquito el discurso, pero hace estudios muy, muy recientes de la Universidad de La Laguna, de la Universidad de aquí, de Las Palmas de Gran Canaria y del CSIC, han sacado a la luz un estudio súper multidisciplinar que además están un montón de disciplinas involucradas que tienen que ver con la arqueología, que atestiguan que efectivamente a principios del siglo XVI el millo, ya era algo habitual en la dieta canaria. Han analizado huesos, han analizado tendencias de alimentación de las personas y también las semillas. Y se ha llegado a la conclusión de que efectivamente aquí, ya a principios del siglo XVI, pues estamos hablando de que el redescubrimiento de América o el encontronazo de América de Colón fue en el 92, en 1492. Si hablamos de principios del siglo XVI, ya estamos hablando de 1500. En 1500 ya estaban consumiendo millo. Interesante porque o sea, yo pensaba que el millo no era un cultivo que se iba a dar fácilmente en la isla por la cantidad de agua que necesita y tal, pero... Bueno, al final es que se llegó a que, de hecho, en las islas es donde mejor se podía llevar a cabo este cultivo. Además, que no es solo eso, sino que Canarias actúa como tierra de testeo para un lado del Atlántico y para el otro. Para el lado de América, con todo lo que sucede aquí, con todo lo que se realiza durante la conquista. El proceso colonizador. Exacto, el proceso colonial que después se implantará en América, pero es que para acá, todos los procesos, todo lo que se trae y se implanta aquí, posteriormente pasará a Península. Y el trasiego de personas también, el intercambio cultural al final que eso conlleva. De todas maneras, el gofio no solamente, pues yo qué sé, moler el millo, que a lo mejor está dando la impresión de que lo estamos simplificando, es un proceso mucho más largo, sobre todo después de que se introduce el millo. Pero antes de eso, me llamó la atención lo que comentabas, porque yo he leído algo
de que hubo población de Gran Canaria después de la conquista en los años posteriores que fue trasladada a Tenerife y que tenían obligación de plantar trigo, vid, azúcar, no sé qué más, y ellos, sin embargo, fieles a su cebada, ahí súper rebeldes, plantando un poco pues, lo que les hacía falta para consumir. Bueno, claro, es que la su gofio. economía que viene con la conquista se centra en una base, digamos, sostenible para las personas, es decir, mi propio sustento, pero luego también hay una base de exportación muy importante, que es lo que quieren los señores que yo plante. Y Es eso más, también es fundamental. Es más, ¿no? Coloquialmente se dice que Tenerife tira más por la cebada que por el trigo, ¿no? Y aquí el millo predomina más, ¿no? En el tema de las producciones. Al final un En poco realidad, lo que quiera cada uno. Yo creo que es un poco cultural. Al fin, el sabor al que te acostumbres, el de cebada tiene un sabor más característico, el de trigo quizás más suave, pues un poco lo que te venga de cuna. Y la costumbre también, o es que puede deberse a tantos factores. Las cosas que surgen no son Pero que es un unicausales. trabajito, porque el gofio antes de llegar a tostarlo, a molerlo, demás, hay que cosechar todo ese gofio, hay que plantar, regar, cosechar. Y luego un trabajo que normalmente hacían las mujeres, y esto me parece súper importante destacarlo, porque junto con el trabajo doméstico, que ustedes ya saben de sobra, y el trabajo de los cuidados que han sido tradicionalmente asumidos por nosotras, tenemos también que muchas de las mujeres en las casas se reunían para ponerse a descamisar las piñas. Descamisarlas, que es quitarles todas las hojas para dejar el millo al descubierto, y luego desgranar. Muchas veces lo hacían con el propio carozo, el propio hueso de la piña, a mano, pero es verdad que ya luego el proceso se industrializa, llegan algunas máquinas dentro de las molinerías. Aunque también se podía hacer gofio en casa, pero Claro, sacabas un brazo. hablando un poco de eso, es interesante, ya de cara al público que nos está viendo y entre nosotras, ¿no? Porque yo me puse a investigar ahí, el recorrido en sí, la tecnología del molino, cómo ha avanzado dentro de la sociedad canaria y en general en todas partes del mundo, porque los molinos, ¿no? La literatura, el Quijote, ¿no? O sea, se daban en todos lados realmente, ¿no? Entonces, ¿no? Lo que conocemos muchos nosotros es el molino aborigen, el molino hecho mano. de basalto, que era a mano. Tenemos por ahí Te vas por ahí por la calle, Tenemos sí, aquí el ejemplo, ¿verdad? que vas en algunos yacimientos y todavía te encuentras la piedrita. un Muchas veces montón de que- molinos se siguen conservando súper bien, claro, por el material. Sí, y claro, ese es en la mano, ¿no? Luego, poco a poco, el humano se dio cuenta de que vaya fiasco. Entonces, Como tuvieras que moler todo aquello a mano. claro. Y empezó a usarse los animales, ¿no? Los camellos y los burros, que la gente dice, vale, el burro o la mula, ¿no? Pero no tienen en cuenta que el camello también fue muy característico aquí de las islas. Claro, te refieres a animales para mover. Claro, para la tracción de las, Para la tracción de para las las piedras. ruedas y moler. Eso es importante porque aunque cambia a lo mejor la fuente de energía que utiliza el molino, Claro. lo primordial es la piedra basáltica volcánica aquí nuestra y es la manera que se sigue utilizando en las molinerías tradicionales. Totalmente característico y ya veremos que llega hasta el día de hoy, ¿no? Con el molino perejil, que todavía sigue con esa característica que parece ser que es bastante propia de aquí de Canarias. Y le da también otra calidad al gofio. Claro, también, ¿no? Y la parte Lo mantiene de natural, nutrición. sí. Sí, totalmente muy interesante y Aparte de los animales, ¿qué más tipos de molinos había? bueno, en la molienda los molinos de sangre, que es lo que se conoce, los que es molinos lo de de, sangre, sí. es lo de los animales, lo que es por fuerza humana con las de sangre, pero mangrelas. no porque No porque fueran de no porque vampiros. haya corriendo ríos de sangre, sino porque bueno, se utiliza la fuerza de la sangre, ¿no? Que se dice que Claro, los animales o sea, y las personas. De repente un remake de la historia del gofio con el conde Drácula de por medio. Ahí le veo, le veo. molaría. No lo digas muy alto. Trabaja en una molinería. No lo digas muy alto y así Lo lo hacemos podríamos nosotros. proponer. Estaría muy guay, yo creo Totalmente. que está Podemos muy chula. hacer algo. El Edward Canario. Apunta la idea por ahí, en tu tablet. La apunto, la apunto. Eduard Millo. Claro, pero esos son los molinos más iniciales, ¿no? Que realmente uno dice, nah, pero es que eso lo usan los aborígenes y poco más. Realmente su uso extendido es hasta el siglo XIX y así poco, ¿no? Porque era práctico a nivel doméstico, ¿no? Con la manivela y los dos donuts de Los donuts de piedra tradicionales La canarios. gente que ha ido al Museo Canario sabe de lo que hablo. ¿No? Y la que no, que vaya. También. ¿No? Para girar, ¿no? Y por la fricción sale la molienda, ¿no? Pero claro, ¿cuándo es cuando aparece? Cuando
cuándo aparecen los primeros molinos aquí en Canarias, ¿no? Aquí, la verdad, hemos averiguado un piquillo, ¿no? Para saber cuáles son los tipos de molinos. Y, Perdona, pero hemos hecho un estudio, una investigación Exhaustiva. exhaustiva increíble. con fuentes de primera mano. Sí, lo cito. Víctor Manuel Cabrera García, la tesis Ay, que ay. hemos pillado. Y Di que la dejaremos- verdad, eso de estudiar un pisquillo no lo hemos No hemos currado. abierto Wikipedia. Ya, señores, nada, por favor. ni ChatGPT. Sí, debo decir. No, entonces los molinos de viento aquí en Canarias empiezan a introducirse después de la colonización, ¿no? Cuando llegan aquí los europeos realmente. El primer tipo de molino es el tipo torre, porque es una torre. Sí. Está bien, la verdad que no Muy invita, chulo, no ya. invita a confusión. Lo traen los Claro. españoles en el siglo XVI, siglo XIX, y Y por lo que sea, le gustaban las torres. Por lo que sea. ya. Por Bueno, cierto, eso, para quien esté avispado, es una pista de nuestra futura invitada. No, y a ver, aquí yo estoy simplificando todo para que la gente entienda, ¿no? Y el tipo torre, al final, es una estructura de mampostería, de piedra, acá al barro. O sea, era una estructura muy común en la península, varios pisos, tenías que mover el timón para orientar el viento, entonces era bastante compleja, por lo que los canarios innovaron. Y aquí es cuando nace el sistema Ortega. ¡Wow! ¿Qué es el sistema Ortega? Por favor, cuéntanos. No, pero es que me pareció súper curioso porque cuando dije, porque un tal Isidoro Ortega Sánchez en La Palma se inventó un molino propio y eso causó un fervor porque decían los peninsulares quedaban atrasados y los de Canarias habían creado un molino muy innovador para la época, pues me quedé muy impactada. Básicamente, el sistema torre pesa mucho y tiene muchas partes, muchos pisos, tal. Entonces el sistema Ortega lo que hace es que es de tipo pivote, que tiene un nombre raro. Básicamente, en vez de usar un timón para girar el molino, o sea, para girar la parte del molino para orientar el viento, el molino gira. O sea, la estructura atraviesa el molino, entonces el molino gira. Ok. Entonces eso me parece súper innovador y que se genera aquí en la isla, en La Palma, y que eso luego se difundiera a las otras islas. Eso con los molinos de viento. Claro, seguimos Pero en los aquí molinos también de viento. tenemos un montón de molinos, ¿no? Diferentes. Claro, diferentes que ahora yo sí seguiré introduciendo, ¿no? Ah, vale. Por ejemplo, el aeromotor, el molino a gasoil, que son más posteriores, ¿no? Aquí estamos todavía hablando del siglo XVI hasta el siglo XIX, ¿no? El sistema Ortega. Sí, claro, que ya me imagino que el aeromotor y todo eso llega con la industrialización. Claro, y al final eso es interesante y nuevamente seguían produciendo la molienda del gofio, ¿no? Que luego también es interesante decir que el molino es una tecnología que no solo se ha basado en el gofio, también se ha extrapolado a el bombeo del agua y la salina, que eso ya es más siglo XVIII para más adelante, que es cuando se implanta el modelo de molino tipo americano, que básicamente la energía cinética del viento pasa a energía mecánica, que es lo mismo que los molinos de viento. La diferencia es que se pone un sistema de pistones, como si esto fuera los pistones del motor del coche. O los del Minecraft, que es la referencia que tengo yo en mi mente. De pronto Fast and Furious, de pronto un Y slime. aquí, simplificando mucho, Un poquito de redstone por aquí. nada, que bombea el agua de manera vertical y eso sirvió mucho a los canarios para los pozos profundos, las galerías profundas por bandera del agua. Y eso luego se adaptó a las salinas, porque al final del siglo XIX, claro, la pesca aumenta, ¿no? Tenemos los puertos francos abiertos, toda la movida, ¿no? Y se necesita mucha sal, entonces se implantan los molinos, pero de cara a las salinas, como por ejemplo en las salinas de Fuerteventura, que yo tenía el nombre por aquí, pero en unas salinas de Fuerteventura se implementó este modelo y sirvió mucho para la producción de sal de manera más rápida, ¿no? Y bueno, aquí me dejo un poco otros tipos de molino, como pudiera ser el tipo molina, que es el primero, que es automático. La molina, sí, esa he escuchado yo un montón de ellas. Exacto, no, mentira, me he equivocado. No es automática, es la evolución del sistema Ortega. Ah, vale. O sea, simplemente hace que la estructura sea más ligera, entonces los vientos se captan mejor y se da sobre todo en Fuerteventura y en Lanzarote, que como ustedes saben, no hay viento y eso es por la geografía, sobre todo de que es todo llanito
Entonces el viento ahí pasa y adiós muy buena. Y a la vez, la geografía también es por el viento, que está en llano. Exacto, que porque es donde da la vuelta al aire, ¿no? Totalmente, ¿no? Se retroalimenta. Claro, entonces ya el sistema Moreno no, Romero, perdón. Romero. Romero. Que A lo mejor ese tal Romero era moreno el hombre. yo qué sé. No Me sabemos. causó tristeza porque el molino de los Romeros aquí a Güime se desmanteló. Precisamente porque los molinos de viento dejaron de ser útiles. Vamos a abrir un change.org para volver a restaurar el molino. Por Que favor, vuelvan los molinos de viento. por favor, por Que favor. vuelvan el riesgo. molino Romero. Será Nos Don Quijote estará orgulloso de nosotras. Allá donde Romero esté. quiere su molino de vuelta. Y el sistema ese era automático. Es uno de los primeros molinos que con una cola, literalmente se mueve solo, según el viento. Entonces ya no tenías que ir tú en persona a decir, a ver dónde sopla el viento y girarlo. Aquí yo estoy hablando de manera coloquial. Todo esto tiene su complejidad. Entonces invitamos a ver los artículos que vamos a dejar al final para eso, ¿no? Entonces, bueno, ya he dicho, creo que los molinos de viento, he dicho los aeromotores, ¿no? Que son muy interesantes porque adaptan la tecnología del molino al agua y a la sal. Y claro, ya aquí, pim pam, siglo XX, siglo XIX, ya llegamos al gasoil. El gasoil, los molinos de fuego. Claro, los molinos eléctricos, los molinos de fuego, que el Que no modelo... contaminan apenas, ¿verdad? Solo un poquitito. Mira, Rocío, si nos vamos a poner en ese plan, contamina todo. Ya, La gente tenía que comer. ¿Preferías los No, molinos sí, de sí, sangre? por supuesto. ¿Preferías los molinos de sangre? A ver, tal y como lo hemos descrito. A Si ver, son los de claro. Drácula, sí. Me puedo imaginar a Drácula llevando un molino de sangre, también me interesa. son más eco-friendly, sí, pero... Bueno, ¿Pero a qué precio? lo trajeron los Al precio ingleses, ¿vale? del maltrato animal. No, decimos no. El molino gasoil fue traído por los ingleses en 1930 y 1940, a partir de ahí empieza a venir. Y claro, ustedes dicen, vale, pero la gente se tiene que gastar en gasoil. O sea, eso rentable no es. Para los ingleses sí. BP. Paga. Claro, Págame, pero págame. realmente para la población canaria sí fue rentable porque la producción fue mayor y la molienda fue mucho mejor. Claro. Todo el Además que en esos años, en 1940, después de la guerra, durante la guerra civil y en la posguerra, el gofio es un alimento fundamental, ¿no? Porque al final es un alimento nutritivo que te nutre. Y que Canarias pasa también por un bloqueo brutal a Sí, nivel y además que es económico. local, que es de aquí, que no tienes que depender de que te lo traiga nadie cuando no puede. Y Aunque además el millo se importaba, pero Bueno, pero era de lo poco que se permitía importar en aquel momento autárquico, era de lo poco que se permitía importar, que se importaba además de Latinoamérica, de Argentina y tal, el grano, pero se fabricaba aquí. hubo épocas en las que la calidad del gofio era malísima, se hacía pues gofio con lo que se pillara, si era un trigo ennegrecido que testimonios de esos de la posguerra y Sí, al final, para la gente que no, bueno, para los que no sepan, las islas siempre han tenido un problema de déficit de cereal desde el azúcar, desde el siglo del azúcar, ¿no? De que las la islas... insularidad influye muchísimo en Exacto, ¿no? Y el carácter de isla realenga, isla de señorío, que las islas de señorío muchas veces tenían que pasar el trigo a las islas realengas y las islas realengas se peleaban entre ellas. Decía, pues claro, el trigo más cercano que es el de Fuerteventura y Lanzarote, para la gente que no entiende, esas son las islas de señorío. Entonces se peleaban por ese trigo porque tenían una falta de trigo de todas sus producciones, ¿no? Y porque cada isla, que eso es lo bonito y a la vez perjudicial de las islas, no se da tan bien cada producción de cultivo. Cada isla como que tiene una especialización, digamos, en alguna cosa. No, Por cierto, un dato curioso sobre el trigo, y perdón por la interrupción, pero leí algo como de que el trigo de los antiguos canarios no era panificable, no es como el trigo que nosotras consumimos en la actualidad, que hacemos con él de todo, hacemos, yo qué sé, harina para un crepe, globalización, hashtag globalización, sino que en aquel momento, pues no sé si, o porque no hemos encontrado hornos preparados para panificar, o porque lo consumían de simplemente otra lo manera. consumían, exacto. A lo mejor estoy metiendo la pata porque habría que revisarlo, pero hasta donde yo sé, me pareció curioso porque el gofio viene a sustituir un poco la figura del pan en un montón de otras culturas neolíticas, vamos a decir. Pero es que, claro, pero es que en algunas otras culturas tampoco hay esa, digamos, esa tradición del pan como lo conocemos hoy, de una barra pan. Exacto, al final Sino el que pan había es como algo que cada tortillas, cultura... tortitas, cosas así Sí. que... Qué rico, ¿no? Ya, la verdad me está entrando un hambre. Un poquito. Perdona, continúa. No, pero en correlación a ello, es interesante porque la gente dice, no, aquí llega el cultivo, se cultiva y ya toma por...
como quien diría, ¿no? Pondremos un pi. A tomar por pi. Pero bueno, que por ejemplo los ingleses, cuando se trae la papa aquí, ellos siguieron el comercio para tener papa y para retroalimentar las semillas, que eso fue una cosa que yo descubrí el otro día en mi clase ahí de Historia Canaria 2, que me pareció súper interesante, ¿no? Para que el cultivo siguiera adaptándose a los climas y se siguiera retroalimentando pues la genética de la semilla, por así decirlo. Y porque les venía de locos llenar la bodega de los barcos que venían vacías Claro. después del comercio con África y con América. También, ¿no? Ese factor de Canarias como punto... Punto neurálgico total de parar a por víveres, a repostar. Nexo tricontinental. Y aprovechar. Por excelencia. Exacto. Totalmente, ¿no? Y aquí, ya que estamos hablando de molinos eléctricos, reivindicar un poco el hecho de que se conservan muy poco de los motores. Claro, porque yo aquí no he hablado de toda la parte técnica de los rotores, de las Porque probablemente estructuras. tampoco la entendemos. No, la verdad, yo le intenté averiguar un poco, pero yo dije, mira, mejor no. Por lo que sea. Demasiados bueno. datos. Pero Me lo he ¿saben pensado mejor. cuál se conserva espectacular? El de la antigua molinería Perejil, que en realidad se funda en el casco de Doctoral. Actualmente es el Museo del Gofio y allí tienen toda la maquinaria tal cual se dejó de ¿Y utilizar está en los expuesta 80. para visitar? Se puede visitar cuando el ayuntamiento hace algunos eventos particulares, verdad que no está abierto al Bueno, público pero siempre. merece la pena echarle un ojillo. Sí, hay que ir, es una parada obligatoria, porque además en el 82, no sé si me equivoco, luego lo corregiremos en postproducción, se traslada la sede. El 82. Pero, El 82. ¿en el 82? Pero el ayuntamiento adquiere el antiguo edificio para protegerlo y para crear el museo y demás en el 2005. Claro, pero es interesante, ¿no? Como los canarios a veces, bueno, los canarios, en general todo el mundo, ¿no? A veces la parte industrial no nos interesa dentro de nuestro patrimonio, ¿no? Nos interesa más no lo es que no nos social. interese, es que no nos enteramos mucho tampoco. Nosotras no No, lo pero es verdad cuentan que la también, arqueología ¿eh? industrial es algo que se deja muy de lado en toda la parte arqueológica. Claro, sí, es verdad. Sí, verdad. por lo menos a mí me pareció interesante, ¿no? Saber la evolución así de los molinos así mirando. Que bueno, que los tenemos aquí al lado, ¿no? Los aerogeneradores así enormes de 500 metros para arriba. Eso es el máximo exponencial de lo que ha llegado la tecnología del molino, ¿no? Entonces, ¿no? Decir un poco que el molino aún sigue estando aquí, ¿no? La molinería. El molino resiste. Claro, o sea, pero El gofio aguanta en todas sus funciones, además, ¿no? La molinería para la producción de gofio y ahí tenemos los aerogeneradores para la producción de energía. Total. O sea, ha evolucionado de una manera muy increíble. Pero se sigue consumiendo desde hace 2000 años. Además de una manera súper tradicional. Siempre. Y lo que yo veo es que es como muy, ¿cómo decirlo? Como que se adapta a todo, ¿no? Se Sí. presta a todo. Un dulce, un salado, un caldito. Polivalente, Lo el que gofio. sea. Para todo. Multifunción. Totalmente, totalmente. Pues andaremos en ello próximamente, ¿no? Sí, vamos a ver qué cosas nos hemos dejado en el tintero, qué cosas... Porque nosotras, como ya han visto, sabemos de todo y a la vez no sabemos de nada. Pero nos gusta rodearnos de gente que sí que sabe. Exacto, vamos a hablar con una experta en el gofio. Con una top, sí. Bueno, pues llega el momento de desvelar a nuestra invitada especial. Olga Torres Gutiérrez, llevas muchos años dedicándote en cuerpo y alma al gofio, que es este producto tan característico de nuestra gastronomía y de nuestra identidad. Además, llevas el negocio junto con tus hijos, un negocio familiar aquí en vecindario tradicional, artesanal. Olga, ¿cómo llegas tú al mundo del gofio? Bueno, pues yo me casé hace 48 años, llegando al mes de junio, y entonces el molino estaba allá en el Doctorado, hoy Museo del Gofio, y allí estuve desde el 78 hasta el 82, que ya nos pasamos y abrimos aquí en vecindario, 1 de mayo 148. Aquí justo donde estamos, que además nos estás acogiendo en este espacio, que es tu segunda casa prácticamente, ¿no? Y la de ustedes también. Muchas gracias. Bueno, yo quería preguntarte un poco sobre cómo llega no solamente tu historia a relacionarse con el gofio, sino la de tus suegros un poco, ¿no? Son ellos quienes fundan el molino, vienen del mundo de la parcería, familias humildes, aparceras, trabajadores, y sin embargo consiguen abrir este negocio que da de comer a tanta gente, ¿no? ¿Cuál es la motivación y cómo consiguen ellos abrir el negocio? Bueno, mi suegro, don José Perejil,
y mi suegra, doña Francisca Ramírez Cruz, trabajaba el de ranchero con los betancores y mi suegra trabajaba en el almacén de empaquetado, que está justo aquí atrás. Y entonces mi suegra también hacía la comida para los que se quedaban por la noche, porque mucha gente pues se iba a sus casas, pero otros que venían de pueblos de otros lugares se quedaban a dormir por la noche. Entonces ella les hacía el almuerzo y la cena. Y pasaron unos cuantos años y entonces ya después mis suegros decidieron que coger unas tierras, ¿sabes? Una fanega de tierra y plantarla de tomatero con los mismos betancores. Y entonces ya pasaron unos años, tuvieron una buena zafra, mi suegra con los hijos y las hijas que trabajaban con ella, y después mi suegro le echaba una manilla en las orillas libres que tenía entre, ¿sabes?, de ranchero, y así hizo una buena zafra y decidieron montar el molino en el Doctoral porque la población iba un poquito creciendo y los molinos se necesitaban para matar el hambre después de la guerra civil, ¿sabes? Había necesidad en aquella época. Sí, sí, totalmente. ¿Y cómo lo montan, no? Porque el molino al final es una estructura compleja, recibieron ayuda. No, ellos solos. Ya había más molinos, porque aquí en el municipio de Santa Lucía, desde arriba, desde el casco hasta la playa, hasta abajo a Pozo, habían unos cuantos molinos. Y entonces ellos decidieron, pues se informaban aquí en industria, en todo, viendo en molinos en otros pueblos también. Entonces decidieron montar el molino ellos en el año 1949. En relación a ello, nos contabas antes, ¿no?, de que tu familia, ¿de qué zona es? ¿De Santa Lucía, pueblo? Mi suegro y mi suegra era de Telde, del Lomo Magullo. Mi suegro era de Tirajana, pero aunque él nació en Santa Brígida, pero mi suegro era de Tirajana. Y entonces, ya te digo, para un mejor porvenir, vinieron y se instalaron aquí abajo, donde cuando no había trabajo en los pueblos, siempre le decía, vete a la costa. En la costa había más recursos, ¿entiendes? Y entonces ya había plantaciones de tomateros. Entonces ellos emigraban y se venían 8 meses, 9 meses, el tiempo de la zafra, aunque luego retornara y se regresara. Pero ya mis suegros vivían aquí. Mis suegros vivían aquí. Y Olga, se trabajaba durísimo en aquel momento. Además, nos comentabas lo del contexto de la posguerra, el hambre y la miseria que había. ¿Cómo pagaba la gente muchas veces cuando iba al molino sin dinero al final? ¿Cómo pagaban por el trabajo de ustedes para ellos poder llevarse un piquito de gofio a casa? Claro, en la época de la zafra del tomate, cuando ya quedaba tal vez un mes o un mes y medio para terminar, entonces, ¿qué hacían los aparceros? Plantaban un poquito de millo y entonces con las últimas regadas y con las últimas abonos que le echaban a la tierra, pues ese millo florecía y entonces pues después lo cogían y hacían el proceso normal. Cuando ya crecía la planta, cogían la piña, la descamisaban y después la ponían a desgranar y después llevaban ese millo que ellos tenían, lo llevaban al molino y entonces hacían lo que es la maquila. Le llevaban al molinero, si tenían, por ejemplo, 100 kilos, pues lo iban racionando, pero si necesitaban 20 kilos, entonces le decían, mira, te traigo 30, te dejo el millo restante y entonces, en vez de pagarle con dinero, le pagaba con maquila. La maquila es ese trueque, ¿no? Al final, Sí, que el se hace trueque. para poder Sí, pagar. sí. Y Olga, en este contexto empobrecido y demás, en el que las familias no siempre tenían manera de costearse el gofio, no se tiraba nada, se aprovechaba hasta el último subproducto de la milla, de la piña de millo, perdón. ¿Cómo se aprovechaba, por ejemplo, la descamisada, las barbas, el carozo? Bueno, pues cuando ya cogías el millo y lo ponías a secar en los secaderos, para que, ¿sabes?, se deshidratara el grano porque estaba tierno. Muchas veces hasta se cogía y ya estaba un poquito durillo. Lo ponían a secar en los secaderos que previamente habían hecho
Y entonces, pasado el tiempo, miraba, estaba el millo ya óptimo para desgranarlo, y entonces se reunía muchísima gente, hombres, mujeres, niños, y entonces descamisaban la piña. Que es sacarle las hojas, ¿no? Y sin quitarle las hojas. Eso le decíamos la descamisá. Entonces, después hacían unas montañas de la camisa y los chiquillos que estaban ahí con las madres y los padres se ponían a jugar en la montaña, le decían, y se ponían a jugar con ellos. Y entonces, después lo cogían y lo desgranaban a mano. Empezabas a desgranarlo, se reunía otra vez toda la gente, se reunía toda la gente y entonces desgranaban con las manos y con un carozo hasta que llegaron las desgranadoras pequeñitas y llegaron desgranadoras. Es decir, que en ese momento al final era una comunidad, ¿no?, de la gente que producía. Sí, igual que para plantar los tomateros, plantaban el material y después el día que plantaban lo que es el tomate, la semilla, iban echando la semilla adelante y después iban plantando con la palilla detrás, pero se reunía todo el cultivo. Ya cuando ya empezabas a coger el tomate, incluso para amarrarlo, en la primera caña y en la segunda caña, seguían ayudándose. Cuando ya cada uno iba a su tierra, era cuando empezaban a coger los tomates. Entonces ya ahí cada uno se quedaba en su tierra a coger el tomate. Pero hasta ese momento todo era en comunidad. He escuchado yo que se utilizaba tradicionalmente, por ejemplo, hasta para la barriga, si algo te sentaba mal, las barbas de la piña, que se hacía una infusión, ¿no? La barba de piña es diurética y entonces para montones de cosas te servían. Que también para el eliminar. gofio es un alimento espectacular, por la fibra, ¿verdad? Sí, ¿Qué nutrientes tiene el gofio que nos ayudan? El gofio tiene minerales, tiene vitaminas, tiene calcio, fósforo, potasio, magnesio. El gofio es junto con la leche, es uno de los productos más completos que hay. Se lo vende poco como superalimento, pero estamos hartos de escuchar superalimento, y al final lo tenemos aquí. Ahora está volviendo de moda también con un montón de deportistas y nutricionistas y tal que lo recomiendan, ¿verdad? Los gimnasios también lo recomiendan. Vienen aquí a comprarles gofio mucha gente del ¿Y mundo. estas comunidades que se formaban, había algo que fuera algún trabajo, alguna actividad que fuera exclusivamente, digamos, con un género? Por ejemplo, la descamisada era más de mujeres y niños o eran todos igual. Por regla general, aquí en la zona del sureste nos reuníamos todos. Entonces, pues claro, íbamos descamisando, quitábamos y después poníamos varios barreños y ibas echando la piña ahí. Cuando estaba llena, pues si la cargabas mucho, pues iban arrastrándola para allá los muchachos, los hombres. Por regla general, la descamisada casi que la hacíamos por la tarde, noche, y después era un punto bueno de encuentro porque hablaban, cantaban, algunos se enamoraban. Se crea una cultura al final a través de esa sí, actividad. Era una convivencia bonita. Es que date cuenta que donde nosotros estuvimos al principio eran 5 familias, pero para nosotros todavía los hijos, los que están vivos, nosotros nos encontramos y es como si fuéramos hermanos. Bonito. Olga, y en este contexto en el que la gente se reunía y demás, ¿era suficiente para toda la gente que había que darle de comer, todos esos aparceros, con la producción de millo que tenían en los márgenes de la zafra? ¿O había que introducir millo de fuera? No, que va, aquí no había tanto millo para tanta demanda. Mis suegros, por ejemplo, desde el año 1949 lo montaron y ya en esa época vino don Juan Perón y Evita Perón, vinieron un viaje aquí a las islas, irían a otros países, pero pasaron aquí, estuvieron en Gran Canaria y entonces les prometieron a los molineros que no les iba a faltar nunca grano, porque en Argentina había mucho grano de millo y entonces a mis suegros nunca les faltó el grano de millo. Pero es verdad que hubo épocas a lo mejor más difíciles, tiempos, me comentabas antes que hubo una inundación en Argentina, en una de estas. Sí, eso fue por los años casi que 90, hubo una inundación grande en Argentina, ustedes la
la oirían, y entonces la materia estaba allí, el millo estaba, pero no podía entrar nadie ¿sabe? A recolectarlo, ni tractores, porque ahí eso son máquinas enormes. Entonces no podían recolectarlo, y después también si tú no lo puedes llevar al muelle, pues ahí estaba. Nosotros estuvimos en esa época 45 días el molino sin vender un kilo de gofio. 45 días estuvimos. El sustento de ustedes y de un montón de familias. Pero nosotros aquí en quietud, quietos. ¿Y cómo se llevó eso? ¿Cómo lo llevaron? Lo pasamos ahí a trancas y barrancas, porque es que ya te digo que estuvimos sin que el millo llegara aquí 45 días. Pero en general, su familia, antes del molino, se dedicaban a la ranchería y a los almacenes, pero hacían algunas otras cosas, ¿no? Supongo para aportar a la economía familiar, no sé si... ¿Cómo se contrarrestó, no? Si se pudo Claro. suplir esa falta de ingreso por esa parte. Por otro lado... No, eso te estoy hablando aquí, cuando faltó el millo, aquí, fue aquí, ya mi marido y nosotros aquí en el molino este, allá no, allá en el del doctoral no, fue aquí, justamente aquí. ¿Y por qué fue ese cambio? ¿Por qué cambiaron de Porque el molino allá tenía nada más que 2 piedras, es más chiquito, es coquetillo, pero es más pequeño. Entonces, claro, Santa Lucía empezó a poblarse, porque cuando nosotros llegamos aquí no estaba sino la avenida de Canarias, que se llamaba de otra manera, la avenida de Canarias, unas casas de ahí para allá, pero de ahí para arriba no había nada. Era todo campo. Era todo Sí, tierra. vecindario surge al final con las familias aparceras que se acaban instalando aquí de otras Claro. partes de la isla que vienen a trabajar en la zafra. Sí, más Claro. como sitio dormitorio, ¿no? Claro. En un principio sí, ahora ya No, ya somos la es un tercera ecosistema ciudad. en sí mismo. Sí, claro. de la isla. Y ahora es habitable. Pero hubo una época que venían, lo que yo les dije, echaban la zafra, 7, 8 meses o 9, lo que durara la zafra del tomate, y después cogían con un camioncillo y hacían la muda. Se iban a su pueblo, a Valle Seco, a Valseguillo, a Telde, de donde quiera que fueran, a Tirajana, a Fataga, aquí a los de Agüime y de Ingenio, pues les quedaba más cerca, pero así era al principio. Y entonces, pues, básicamente, el negocio acabó creciendo, la demanda era grande, la gente consumía mucho gofio. Claro. Tuvieron que abrir este nuevo espacio, ¿verdad? Entonces mi suegro les ofertó, porque el solar era de mi suegro, que después lo compró mi marido junto conmigo y con otro hermano, y entonces montamos este molino aquí. Entonces ya aquel era de mi suegro, de sus hijos, y este aquí ya era de mi marido, de mi cuñado y mío. Bueno, hablando un poco ya de la familia, ¿nos podría contar un poco desde su infancia cómo era vivir con su familia, qué costumbres tenía? Sí. Mi familia eran de Tirajana, de Risco Blanco. Y entonces, en el año 56, bajaron de Tirajana y fueron a vivir al Cruz Arinaga. Ahí hicieron 2 zafras de tomateros, y allí le ofertaron irse al Malacate con Morales, ¿sabes? El cultivador que era Morales. Y entonces fue abajo al Malacate. El Malacate está yendo de Pozo Izquierdo, cuando vamos camino a Pozo Izquierdo, a la altura de donde hay un estanque redondo que hay allí, que le decían el tanque redondo, ahí hacia adentro, hacia donde está la machacadora, ahí era el Malacate. Y ahí estuvieron mis padres como 6 o 7 años, y después de allí ya nos pasamos a Casa Santa. Ya pasamos con otro dueño, que eran los Monroy, y allí estuvimos hasta el año 71, que ya después vinimos a vivir a Cercado Jiménez. Qué bueno, qué bueno. Y después de eso retoman el testigo futuras generaciones, ¿no? Al final la molinería siempre ha sido un negocio familiar. Familiar. A nosotros nos acogen como si estuviésemos, Sí, como si la fuéramos verdad. uno más de la familia, como si estuviésemos en nuestra casa. Y son tus hijos quienes hoy trabajan contigo, ¿verdad? Sí. Expedito hace ya 6 años y meses que se fue, y ¿Qué entonces Expedito era? mi marido. Tu marido. Y entonces, desde antes, porque mis hijos llevan aquí casi que 17 años trabajando con nosotros. Y entonces
pues me quedé yo con los 3 chicos y me quedé trabajando aquí, un negocio familiar. Y Con Adrián, Dan. Adrián, Daira, Mireia y yo. ¿Y cómo fue inculcarles la cultura del gofio? ¿Cómo manejar las máquinas? ¿Alguna? Inculcarle a mis hijos o... Sí, a tus hijos. A mis hijos, es que mis hijos nacieron en el molino. Entonces mis hijos, cuando eran chiquitos, yo no los llevé nunca a la guardería. Entonces hasta los 4 años que empezaron al colegio, siempre estaban aquí conmigo. ¿Siempre tuvieron claro que iban a dedicarse al negocio familiar? ¿O tenían algún puntillo ahí de, oye, mamá, yo quiero estudiar otra cosa o yo quiero...? No, sí estudiaron, ellos fueron a la universidad, estudiaron, pero una vez que 2 de los empleados que teníamos se nos enfermaron, decidieron apoyar al padre y a mí y dijeron, mamá, vamos para allá a trabajar con ustedes, y aquí se han quedado y llevan pues 17 años o 18 llevan trabajando. Ellos son la tercera generación, ¿no? Ellos son la tercera y Leonardo la 4ª. Leonardo, que es tu nietito. Mi nietillo, sí. A ver si a lo mejor también él continúa Sí, se anima, el legado sí, familiar. se anima, sí. Sería increíble, la verdad. Sí. Oye, Olga, para finalizar, hay una anécdota que me llamó mucho la atención cuando la escuché, que es que doña Francisquita, con la misma hospitalidad con la que tú nos has recibido, también recibía a los clientes, gente que venía de lejos a comprar gofio y tal, y muchas veces no podían hacer ese viaje de vuelta, aprovechaban el mismo molino para pasar la noche. ¿Cómo es eso, si nos puedes comentar? Bueno, la cosa es que el molino antes era un punto de, ¿sabes? Que todo el mundo iba ahí. Todo el mundo tenía que ver con el molino. Todo el mundo entraba al molino. Es más, aquí también, aquí. Y se iban a enterarse de las noticias también, de lo que iba pasando, de quién se había muerto, el chisme, Sí. Es que es así. Tal vez venían los coches de hora que le decían así, de Tirajana para abajo, de aquí a Tirajana, o de Telde al doctorado, o del doctorado a Telde, viceversa. Y entonces tal vez alguien mandaba un recado y lo llevaban al molino. Y la persona interesada pues venía o en el mismo molino, como pasaban a comprar gofio, le decía, mira, tal persona vino hoy y te dejó este recado, o te dejó un paquete, cualquier cosa, ¿sabes? Me recuerda a los inicios del teléfono, que a lo mejor solo una persona en todo el bloque tenía el teléfono y todo el mundo llamaba a esa persona y le decía, dígale a no sé quién que... Exacto. Claro, como un punto de encuentro al final. Exacto, igual. Y entonces ahí pues iban las personas y se reunían y hablaban, y algunos tal vez llevaban lo que tú dices, llevarle el gofio, y antiguamente, muchísimos años atrás, y ahora no, ahora lo tostamos nosotros y allá en el doctorado, pero hubo una época que había gente que traía el millo tostado de su casa, en un tostador doméstico, y entonces para no venir y irse sin el gofio, se esperaba y decía, bueno, pues te toca a ti detrás de 2 o 3 clientes. Y se esperaban y le molían el gofio y se lo llevaban ya. Entonces ahí se entablaba una comunicación de conocerse, de dónde eres, de dónde tal, ¿entiendes? Y llegaban incluso a pasar la noche. A pasar la noche también. Hay un señor de aquí, era de arriba de Galda, que él no se ofende y la mujer tampoco, Bolaño. Muy conocido aquí en el municipio. Bolaño era de Galda y entonces él venía con sus productos a vender aquí abajo, y para no irse todos los días para Galda por la noche, entonces mi suegro, como el molino estaba abierto día y noche, y mi suegra le traía funcionando una manta, 24 horas. Y encima, sí, funcionaba 24 horas. Y si se iba la luz, se paraba la maquinaria porque ya no había luz, y iban algunos y descansaban un poquito, y si a las 2 horas se volvían a enchufar la luz, pues todo el mundo otra vez a las tareas, a aprovechar, porque no sabía si duraba 4 horas, si duraba 6, si duraba 2. Y entonces se aprovechaba así el tiempo. Y como te estaba diciendo, o les estaba diciendo a todos, Bolaño, entonces mi suegra le dejaba para que se cobijara allí y hacía noche en el molino. Y al día siguiente pues se levantaba, se aseaba y se iba otra vez a trabajar. Qué bonito esa cultura también de compartir, sí, de lo colectivo al final, que se está perdiendo mucho. Eso es bueno porque así hace hasta familia, aunque no sea la tuya, hace familia con esas personas. El mundo de la agricultura es esa conexión que nos une.
Pues Olga, pues haciendo honor también a esa solidaridad, muchísimas gracias por colaborar con nosotras. Gracias por estar aquí, por habernos increíblemente abierto. agradecidas. Encantada, y nosotros Sí. encantados de poder ayudar y así pues nos ayudamos unos a otros. Sí. Y también muchísimas gracias a este canal que está aquí grabando con nosotras, a las compañeras del Punto J que nos han apoyado desde el minuto cero y estamos muy contentas de poder haberles traído este primer episodio. Vendrán episodios mejores, incluso próximos, bueno, mejores no sé porque está Vendrán episodios diferentes. pero de vamos otras a tratar temáticas. muchos temas curiosos, interesantes, así que nada. Este de aquí, como se Y va a nada, y estrenar en ojalá- mayo, que es el Día de Canarias, pues qué mejor para hablar de Canarias que su alimento estrella, su superalimento Su estrella. superalimento. Y nada, y ojalá en otras ediciones volver contigo, Olga, y de tratar más cosillas aquí. Sí, porque se Mucho nos ha que quedado un hablar. montón de preguntas. El mundo de cualquier trabajo es inmenso. Y entonces, claro, en resumir, en media hora no puedes decir lo que es, en mi caso, 48 años de trabajo. Es imposible, es imposible. Y esperemos que sean más, pero usted más relajadito. Y también descansando con otro ritmo, con otra generación ya que toma el relevo. Totalmente, ¿no? Y nada, invitamos a todos nuestros espectadores que vengan al molino. Obviamente tienen que venir a consumir gofio artesanal, natural, molido como se sigue moliendo desde hace 2000 años, aquí a la Molinería Perejil. Muchísimas gracias por contar con nosotros y escucharnos. Nos escuchamos próximamente. Hasta luego. Gracias, gracias. Bueno, y una sección que nos parece muy interesante traer es una sección en la que recomendamos algo. Dependiendo del capítulo, dependiendo del mes, vamos a recomendar un libro, podemos recomendar películas, podemos recomendar algún tipo de documental, lo que se nos vaya ocurriendo que pensemos que puede influir en la temática o que trate sobre Canarias o que sea de un autor canario o una publicación canaria. En este caso hemos elegido La Isla de los Canarios. La Isla de los Canarios es una saga de libros que se trabajó desde el Cabildo. Hemos elegido el número 2, que es Guardianes de las Semillas. Los Guardianes de las Semillas, ¿por qué? Porque lo que hemos trabajado aquí ha sido el gofio y con el gofio, pues las semillas del gofio son muy interesantes de trabajarlas a nivel arqueobotánico. Y uno de los mayores especialistas en arqueobotánica es precisamente el que realiza este libro, que es Jacob Morales, es profesor en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Cabe destacar que obviamente los estudios son siempre multidisciplinares y hay envuelto toda una maraña de personas, un montón de gente, profesionales en diferentes campos de estudios precisamente multidisciplinares que traen esos resultados siempre basados en evidencias científicas. El libro es de 2019, también hemos usado nuevos estudios en una bibliografía que también les dejaremos aparte para que puedan recurrir a ella siempre que lo necesiten. Muchas gracias y un saludo.